Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y sean bienvenidos una vez más a Nexo Semanal. El día de hoy nos reúne un tema sumamente importante. Y es que luego de una, por lo menos controversial, primera vuelta, los ciudadanos nuevamente vuelven a las urnas para elegir, ahora sí, al que será el presidente de los próximos 5 años. Esperemos. Por ello, el día de hoy vamos a tener al analista político Renzo Massey, con quien vamos a conversar acerca de esta brevísima segunda vuelta. ¿Qué tal, Renzo? ¿Cómo estás? Rafael, muchas gracias por la invitación, un placer acompañarte. Mira, estaba revisando aquí un par de apuntes sobre Ujú. lo que podríamos conversar, pero esto es casi una Sí. apreciación personal. He encontrado esta segunda vuelta bastante silenciosa. Ujú. Y quizá dentro de lo que es el espectáculo de la política, fuera del tema del fraude, Sí. bastante aburrida también, Ujú, ¿no? ¿No ujú. lo ves así? Sí, mira, yo he apreciado primero esta primera etapa que fue la primera vuelta con tanta cantidad de candidatos, ¿no? Digamos, la mayor cantidad en la historia de las elecciones. Y que obviamente al tener tanta cantidad se diluyó, ¿no? Claro. Y obviamente no generó tanta expectativa. Lo mismo he sentido en esta segunda vuelta, que además ha sido tan corto, ¿no? Por el tema de los problemas que hubo, de Ujú. los reclamos, y en un corto tiempo hay poco espacio para que ambas candidaturas puedan exhibirse completamente. A eso hay que agregarle, pues, que hay en general una sensación de desilusión, ¿no? Ujú. De no involucrarse mucho con el tema político electoral, y eso finalmente genera que cierto grupo de electores se mantenga al margen del debate. Entonces hay menos ruido de los candidatos y también de los electores, ¿no? Claro. ¿No? Lo decía porque, por ejemplo, Keiko Fujimori ha estado pasando por algunas partes del Perú, pero Sí. sus presentaciones son casi a puerta cerrada. Ujú. Y por parte de Roberto Sánchez, una queja que tienen varios simpatizantes es que pareciera que casi no está haciendo campaña. Sí, yo creo que responde, desde afuera podemos mirarlo, una estrategia, ¿no? Lo que ha optado Keiko Fujimori, al menos bueno, su planteamiento es eh, ir a lo seguro, o sea, digamos, a su núcleo seguro, Ujú. ¿no? No salirse mucho de su espectro, porque tal vez en la evaluación existe el temor de si me voy a un lugar o a espacios donde todavía el elector está en duda o es contrario, puedo generar escenarios contrarios a mi imagen, a mi Claro. candidatura. Entonces, es el riesgo a exponerse negativamente. Entonces, apuesto por lo seguro. En el caso de Roberto Sánchez, creo que le está costando, y él está apostando también por zonas en las cuales ha tenido mucha votación, digamos, le está costando un poco ampliar su espectro, ¿no? Su espectro político, ¿no? ¿Por qué razón? Creo yo que aún está muy fresco el recuerdo de Castillo. Claro. Y él fue una persona muy vinculada a Castillo, fue ministro de Estado, ¿no? Y entonces el elector tiene muy fresca en su memoria esa gran decepción que significó el gobierno corto de Castillo y de su sucesora Dina Boluarte, ¿no? Que le había servido en la primera vuelta. Exactamente, que la sirvió en la primera vuelta, de manera imitando el tema del sombrero y Claro. todo eso. Pero sin embargo, cuando ya quedas solamente con otra candidata, tienes mayor nivel de exposición y Ujú. empiezan a salir esas diferencias que la gente lo tiene en el recuerdo, o sea, fresco. Gente joven como tú tiene muy fresco el recuerdo de estos últimos 5 años, ¿no? Que es muy caótico, cambios de presidente, ¿cuántos ministros han pasado? Infinidad de ministros en la época de Castillo. Entonces, hay un mayor temor, creo, en el sector de Sánchez, de exponerse y de refrescar más esa memoria, ¿no? No, ¿No? y también hay, y esto es casi un hecho, el fujimorismo, el Sí. antifujimorismo se ha debilitado bastante. Si yo antes, en lugar de decir debilitar, yo diría que se ha diluido, ¿no? Hay todavía un grupo importante que pregona el antifujimorismo,
vemos en las redes sociales como esta conversación que fluye, pero se ha diluido porque en un escenario donde hay dos candidatos, uno de los cuales está muy vinculado recientemente a Castillo, entonces el antifujimorismo lo que va a hacer es, oye, entonces, ante estas dos posibilidades, ¿apuesto nuevamente por Castillo? No, sería contradictorio, ¿no? Entonces, creo que ese grupo fuerte de antifujimorismo, en parte se ha diluido porque creo que algunos han dicho, ok, soy antifujimorista o no veo con simpatía a la candidatura de Keiko Fujimori, pero la otra tal vez es peor, ¿no? Porque está el recuerdo muy fresco de Castillo, ¿no? Claro, yo, o sea, por ejemplo, lo veo en personajes, líderes de opinión, como por ejemplo César Hildebrand, que Sí, era un férreo antifujimorista y que en sí. esta ocasión ha decidido, por ejemplo, tomar un paso al costado. Sí, claro. Algunos optan, entre comillas, por el voto en blanco, voto nulo, Claro. ¿no? Que también podemos discutir sobre eso, si es válido, ¿no? Pero ha perdido, digamos, no necesariamente fuerza, sino se ha diluido en un sector que ante esas dos opciones ve con cierto o menos desagrado, mejor dicho, la opción fujimorista, ¿no? Está dispuesta a ceder para no repetir el error reciente, ¿no? Sí, bueno, hablando precisamente del Sí, voto nulo, del voto viciado, líderes importantes, bueno, ahorita Jorge Nieto, ¿no? Que sí, ha tenido una participación importante, ha decidido, por ejemplo, también mantenerse alejado de ambos sí, sí, candidatos, sí. pero dentro de una elección donde las dos posibilidades solamente es o uno u otro, Ujú. esta opción o esta tercera vía realmente es viable, por ejemplo, en un líder como su caso. Claro, ahí viene esa discusión, ¿no? O sea, técnicamente es válido votar nulo, En un nulo, ciudadano, ¿no? viciado, blanco, sí, claro, es parte de mi libertad de expresión. Ujú. Creo que eso es válido, ¿no? La pregunta que deberíamos hacernos los peruanos, más allá de votar por una u otra opción, es ¿cuál de las dos alternativas nos ofrece un gobierno de 5 años? Porque hemos visto en los últimos 5 años tres, cuatro presidentes. Castillo, Boluarte, Gerí y ahora Balcázar. Entonces es prácticamente un presidente por año, ¿no? Eso realmente es inviable, ¿no? O sea, el Perú no se puede convertir en un país inviable políticamente. Y no podemos estar acostumbrados a ese ritmo. Desde el 2001 hasta el 2006 se habían elegido presidentes que cumplían sus 5 años de gobierno. Es lo normal que pasa en cualquier sociedad democrática, Por supuesto. ¿no? Deberíamos volver a esa normalidad. Mínimamente nos garantiza cierta estabilidad. No estoy diciendo que eso nos garantice el éxito y que vamos a ser la potencia mundial, ¿no? Pero deberíamos nosotros como electores evaluar más allá de preferencias qué opción nos garantiza al menos esos 5 años. Imagínate, eso ni siquiera deberíamos discutirlo, ¿no? No, no O sea, debería ser, cualquier ¿no? opción debería, pero ante el pasado reciente deberíamos evaluar profundamente hoy, ¿cuál es la opción que me garantiza esos 5 años? Ya cada uno saca sus conclusiones, ¿no? Y en ese sentido creo que, digamos, difundir o pronunciarse sobre un voto viciado, un voto nulo, creo que no sé si es necesariamente responsable en estas circunstancias, ¿no? Hablando ya casi para terminar sobre este electorado indeciso, Ujú. eh, y como bien has mencionado, ninguno de los dos candidatos parece apuntar tampoco hacia este grupo, ¿no? Por ejemplo, Keiko Fujimori, que Sí, antes distanciaba un poco de su padre, en esta ocasión ha tomado una postura más bien de reivindicarlo, ¿no? Y decir, voy a gobernar como mi claro, papá. claro. Y Roberto Sánchez está teniendo muchos problemas para alejarse de la figura castillista. ¿Cómo ves la estrategia de campaña para llegar a ellos? Sí, yo creo, como te decía al inicio, Keiko está apostando por reforzar a los que votaron por ella. No se está saliendo de ese espectro político. No está arriesgando. En cambio, en Sánchez creo que le está costando un poco haberse identificado plenamente con Castillo en la primera vuelta.
O sea, ya salirse de esa identificación, teniendo nuevamente, señalando este recuerdo muy fresco del mal gobierno de Castillo, creo que lo ha metido en un escenario complicado de cómo salir de eso para poder ganar votos de otros sectores que no necesariamente son de izquierda, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que en una segunda vuelta, ambos candidatos tienen que ir un poquito más allá de su espectro político. El objetivo es ganar. Tú puedes ganar por un voto. O sea, hay que tratar de convencer no solamente a los indecisos, sino a los que están en un espectro muy diferente al tuyo. Y creo que en ambos han sido poco arriesgados, ¿no? Pero a Sánchez le está costando esa identificación que tuvo en la primera vuelta, con sombrero inclusive, ¿no? Con Castillo, ¿no? Renzo, muchas gracias. Eso ha sido todo por el Gracias. día de hoy.